Cada país de la Tierra está en deuda. Estados Unidos debe 38 billones. Japón debe 9 billones. El planeta entero debe 315 billones, 3 veces el tamaño de la economía global. Pero aquí está la paradoja que debería aterrarnos. Si todo el mundo debe dinero, ¿a quién exactamente se le debe? La respuesta no es lo que piensas. Porque cuando sigues la cadena de acreedores, cuando rastreas quién realmente posee la deuda, descubres algo inquietante. El mundo no le debe dinero a nadie en particular. Se debe dinero a sí mismo. Pero 4 hombres, 4 banqueros a lo largo de 3 siglos, lo diseñaron así, deliberadamente. Construyeron un sistema en el que la deuda nunca puede ser pagada, en el que los gobiernos piden préstamos para siempre, en el que el interés fluye eternamente hacia arriba, y en el que las personas que diseñaron la trampa se benefician de cada pago, cada crisis, cada rescate. Esto no es una conspiración. Es historia documentada. Las reuniones ocurrieron, los contratos existen, los mecanismos son de dominio público. Y una vez que veas cómo lo construyeron, entenderás por qué 38 billones no es un problema a resolver. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Permítanme mostrarles a los 4 arquitectos los 4 momentos en que se diseñó la trampa de la deuda y por qué todos los gobiernos de la Tierra están ahora atrapados en ella sin salida. Antes de 1694, los reyes pedían dinero prestado a la antigua usanza. Iban a comerciantes o nobles, prometían el pago con intereses, y si no podían pagar, incumplían. Los acreedores perdían dinero. Los reyes pedían prestado a otra persona. Era arriesgado para los prestamistas y vergonzoso para los reyes, pero estaba contenido. La deuda era temporal, ya fuera pagada o incumplida. El sistema se limpiaba. William Paterson lo cambió todo. Fue un comerciante escocés que, en 1691, propuso una idea revolucionaria al rey Guillermo III, que necesitaba desesperadamente dinero para la guerra con Francia. Paterson organizaría a comerciantes ricos para que prestaran al gobierno 1,2 millones, unos 300 millones hoy. La innovación. El préstamo nunca sería devuelto. En su lugar, el gobierno pagaría un 8% de interés anual, para siempre. Para gestionar esto, Paterson propuso crear el Banco de Inglaterra. La mecánica. Los prestamistas daban oro al banco, que se lo prestaba al gobierno. El gobierno pagaba intereses de los ingresos fiscales al banco, que los distribuía a los comerciantes. El principal era permanente. Los comerciantes aceptaron esto porque el interés estaba garantizado por el poder tributario del Parlamento, y los billetes que recibían eran negociables. En 1694, se fundó el Banco de Inglaterra y la deuda nacional se convirtió en una característica permanente. Para los banqueros, esto significaba que habían comprado una anualidad perpetua, garantizada por el Estado. El verdadero genio de Paterson fue que se le dio al Banco de Inglaterra el derecho de emitir billetes respaldados por la deuda. Esto creó dinero a partir de la deuda. El pagaré del gobierno se convirtió en moneda. Cuanto más pedía prestado el gobierno, más dinero se podía crear. Esta plantilla, deuda permanente, interés perpetuo y la deuda convirtiéndose en dinero, fue copiada rápidamente por todas las principales potencias europeas para 1790, por los recién independizados Estados Unidos. Paterson estableció la trampa de la deuda en 1694. Persiste 331 años después. A principios del siglo XIX, los gobiernos pedían mucho dinero prestado, pero el mercado de deuda estaba desorganizado. Nathan Rothschild industrializó la deuda soberana. La familia Rothschild, con casas bancarias establecidas en Londres, París, Frankfurt, Viena y Nápoles, creó una red sin precedentes que podía mover dinero más rápido que nadie. Nathan Rothschild en Londres dominó la emisión de deuda soberana. Durante las guerras napoleónicas, creó un mercado secundario comprando bonos del gobierno con descuento e inmediatamente revendiéndolos a inversores, fondos de pensiones, compañías de seguros, con un margen de ganancia. Proporcionó velocidad y distribución, cobrando la diferencia. Rothschild se aseguró de que los gobiernos no tuvieran más remedio que utilizarlo. Famosamente, en Waterloo en 1815, utilizó información superior para manipular el mercado de bonos, ganando millones. Esto estableció el modelo Rothschild: controlar la información, la emisión y el mercado. Su innovación para la trampa de la deuda fue hacer que la deuda soberana fuera negociable a través de las fronteras. Cuando un bono británico era propiedad de un inversor francés que lo vendía a un banco alemán, el incumplimiento ya no era una simple negativa a pagar a un acreedor. Se convirtió en el colapso de toda una red financiera internacional.
El incumplimiento se hizo imposible debido al riesgo sistémico. Los gobiernos quedaron atrapados, obligados a seguir pagando y pidiendo prestado para pagar deudas antiguas. La trampa de la deuda ya no era solo permanente, era ineludible. Para 1900, la economía estadounidense carecía de un mecanismo central para gestionar la deuda. Tras el pánico financiero de 1907, que JP Morgan organizó personalmente un rescate para estabilizar, él y sus asociados diseñaron una solución permanente. En una reunión secreta en Jekyll Island, Georgia, en 1910, los asociados de Morgan diseñaron la estructura de lo que se convertiría en el sistema de la Reserva Federal. Lo disfrazaron como un sistema descentralizado de 12 bancos regionales, supervisados por una junta nombrada por el presidente, para eludir el odio público a los bancos centrales. Sin embargo, la estructura aseguró el control de los banqueros. Las reservas federales regionales eran de propiedad privada de los bancos miembros y el poder de crear dinero y comprar bonos del gobierno se confirió a la Reserva Federal de Nueva York, controlada por los bancos de Morgan. La ley de la Reserva Federal se aprobó en 1913. Esto expandió inmediatamente la trampa de la deuda. El gobierno ahora podía pedir prestado a la Reserva Federal, que podía crear dinero para comprar bonos. Este mecanismo garantizaba una demanda ilimitada de deuda gubernamental. Antes de la Fed, el endeudamiento estaba limitado por el dinero que los bancos tenían para prestar. Con la Fed, el gobierno emite un bono. La Fed lo compra con dinero recién creado y la deuda pasa a balance de la Fed, respaldada solo por la promesa de futuros pagos de impuestos. Esto permite la deuda infinita. La Fed asegura que el gobierno siempre puede pedir prestado más y refinanciar la deuda para siempre. El legado de Morgan hace posible la deuda estadounidense de 38 billones. Sin un comprador garantizado, la escala no se sostendría. La trampa de la deuda se volvió infinita. Para la década de 1970, la trampa era global. Las naciones desarrolladas pedían préstamos rutinariamente, pero las naciones en desarrollo, como México, Brasil, luchaban con una alta deuda y crecientes tasas de interés. En agosto de 1982, México anunció que no podía pagar, amenazando con un colapso financiero global debido a la exposición masiva de los bancos estadounidenses. Paul Volcker, entonces presidente de la Reserva Federal, se negó a dejar que los bancos quebraran. Orquestó un rescate a través del Fondo Monetario Internacional, FMI. El FMI prestó a los países suficiente dinero para seguir pagando intereses a los bancos estadounidenses. Estos préstamos de ajuste estructural venían con condiciones brutales: recortes de gastos, privatización de activos estatales, apertura de mercados, desmantelando la soberanía económica. La innovación de Volcker fue esta: cuando la deuda es impagable, no la perdones. Reestructúrala. Presta lo suficiente para mantener el flujo de intereses mientras se extraen concesiones políticas y económicas. La trampa de la deuda se convirtió en una herramienta de control. Los países se vieron obligados a renunciar a la soberanía a cambio del privilegio de permanecer endeudados. Este patrón asegura que la deuda nunca se elimina, sino que se reestructura perpetuamente. El legado de Volcker asegura que la trampa sea global e ineludible. El resultado hoy son 315 billones de deuda global. Nunca será pagada porque, si Estados Unidos pagara sus 38 billones, la oferta de dinero colapsaría, los dólares se crean cuando el gobierno pide prestado. La deuda es estructural y necesaria por diseño. ¿Quién se beneficia? Las instituciones que poseen la deuda: BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity. Estos gestores de activos compran bonos de gobierno, utilizando fondos de pensiones, primas de seguros y cobran los intereses. El 1 billón por año en pagos de intereses de Estados Unidos fluye de los contribuyentes, trabajadores, a los tenedores de bonos, capital, la transferencia de riqueza estructural y continua más grande de la historia. Los 4 arquitectos se construyeron uno sobre el otro. Patterson, 1694, hizo la deuda permanente. Rothschild, 1815, la hizo global y sistémicamente ineludible. Morgan, 1913, la hizo infinita. Volcker, 1982, la hizo globalmente ineludible incluso en caso de incumplimiento. Para las instituciones financieras, la deuda estadounidense de 38 billones no es una crisis, es un modelo de negocio. Cada dólar de deuda es un activo que paga intereses. El sistema funciona mientras la confianza se mantenga. Un escape es imposible sin colapsar todo el sistema financiero. La deuda no es un problema a resolver, es el fundamento. Y el interés es el alquiler que pagamos para vivir en su sistema.